Bueno, vamos a empezar de todas formas. Ya os digo, se me quedó sin batería el ratón giroscópico, así que... y no me traje otro señalador. No sé si tenéis vosotros un puntero por ahí. Bueno, pues nada, vamos a acabar lo que era el tema general de análisis de imágenes, que lo había dividido en tres presentaciones diferentes. La última parte la vamos a dedicar a descriptores de formas. Es decir, una vez que ya hemos visto que tenemos herramientas para segmentar zonas de la imagen, en general objetos, y separarlos del resto, pues para nosotros van a ser formas en 2D, que pueden tener dentro textura o no. Si lo dejamos binarizado nos tendrá textura, ¿no? Y si lo dejamos sin binarizar, pues tendrá una textura en color, en gris, lo que sea. En esta parte, igual que en la presentación anterior de morfología matemática, nos estábamos olvidando de la textura. ¿De acuerdo? Aquí incluso vamos a ir más allá y vamos a describir los contornos también. Vale, entonces, en esta parte del temario lo que vamos a ver es qué herramientas tenemos para describir de alguna manera matemática y, por tanto, parametrizar y jugar luego con los parámetros, pues formas binarias que están describiendo un objeto. ¿Vale? Podemos tener la forma segmentada, blanco sobre negro, o podemos tener solo el contorno. Entonces, esta presentación tal y como está aquí, la he cambiado un poquito respecto a lo que está colgado en Phytic, pero simplemente en 4 transparencias, ¿de acuerdo? O sea que no he modificado ninguna de las transparencias que había, excepto la del índice. ¿Vale? Entonces, el índice que tenéis aquí no se corresponde con el que hay en Phytic, porque he añadido el último tipo de descriptores, que son las 4 transparencias que añadiré al final, y entonces queda así dividido la presentación. No es una presentación larga, yo espero que en 1 hora y cuarto la terminemos, y bueno, ya lo podemos dejar ahí, y luego podemos discutir algo. ¿Vale? La primera parte la vamos a dedicar a describir nada más el contorno de algo. ¿Vale? Vamos a suponer que tenemos un contorno, en general vamos a suponer que está cerrado, aunque no sería imprescindible, y hay muchas maneras de describir ese contorno. ¿Vale? Pero una que nos es muy familiar y que enseguida la vais a entender es utilizar descriptores de Fourier. ¿Vale? Con eso vamos a tener una forma paramétrica muy interesante de describir un contorno. Después vamos a ver descriptores de regiones, teniendo entonces en mente que lo que describimos es la región completa, es decir, una región que está rodeada por un límite, una frontera, y todo lo de dentro no nos importa la textura que tenga. Para mí es una región plana. ¿Vale? Entonces vamos a trabajar con ella como trabajamos en morfología plana, en el tema anterior. Bueno, dentro de lo que son los descriptores de regiones, vamos a ver la representación con momentos de orden P y Q, ahora lo introduciremos, y vamos a ver qué atributos geométricos podemos sacar a partir tanto de los contornos anteriores como de los momentos representando regiones. Y esta última parte, que es la que he añadido ayer, y luego os lo volveré a colgar en Phytic, pues es algo que se está utilizando bastante para describir formas dentro de un conjunto de formas muy similares. ¿Vale? Por ejemplo, las caras, por ejemplo, las manos, por ejemplo, órganos del cuerpo humano, corazón, hígado. Son formas que no son exactamente iguales una a otra, pero guardan un parecido común que hace que puedas describirlo con una media y unas ciertas variaciones. ¿Vale? Entonces son unos modelos muy potentes y simplemente vamos a describir lo que son y vamos a poner algún ejemplo. Bueno, pues empezando por los descriptores de contornos, vamos a suponer que para mí un contorno es una sucesión de n puntos en un sentido determinado. ¿Vale? Cualquier contorno lo voy a poder describir como un punto, y si cojo, por ejemplo, el sentido de las agujas del reloj, el punto siguiente, el punto siguiente, el punto siguiente, y cada uno con su coordenada xy. Entonces empiezo en un punto elegido como me dé la gana y le llamo x0 y 0. El siguiente a su derecha en el sentido horario pues será x1 y 1. Y así hasta que doy toda la vuelta y llego al punto enésimo. ¿Vale? Como empecé en 0, pues el n-1. Bien, si nosotros cogemos esa secuencia
y consideramos que es una secuencia compleja, dedicando la coordenada i como si fuera la parte imaginaria, lo que tenemos es una secuencia compleja. ¿Vale? Entonces, como es una secuencia compleja, la puedo describir mediante la DFT. Entonces, ¿qué estaré describiendo con la DFT de esa secuencia? Las variaciones más o menos bruscas que pueda tener la curva. ¿De acuerdo? Entonces, es una forma de describir una curva. ¿Vale? Mediante sus componentes de frecuencia de variación espacial. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a definir los coeficientes complejos como una A y los denominamos los descriptores de Fourier del contorno, FD. Bueno, pues las ecuaciones de análisis y síntesis son las de siempre. Son la transformada de Fourier discreta de una secuencia discreta. ¿De acuerdo? O sea, no tiene nada más. Esto ya lo conocemos. ¿De acuerdo? Entonces, para mí, S es la forma, es una forma compleja, la estoy representando en XY como un número complejo, y A serían los descriptores de Fourier. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, lo que podemos ver es que los descriptores de Fourier son toda la información que necesito para regenerar la forma. Por tanto, son características de generadores de forma. Lo único que he hecho es describir un contorno en un espacio transformado. ¿Vale? Entonces, el número de descriptores necesarios para la regeneración de la forma dependen de la forma en sí y de la precisión deseada. Si quiero una reconstrucción exacta, perfecta, de la curva original, necesitaré tantos descriptores de Fourier como qué. Si tengo una secuencia, la paso al dominio transformado y del dominio transformado quiero volver a reconstruir la secuencia, ¿cuántos puntos en el dominio transformado necesito para volver a reconstruir la secuencia? El mismo número de puntos. ¿De acuerdo? Hay que refrescar un poquillo la memoria, ¿no? Si tengo una secuencia de n puntos, paso al dominio transformado, tengo n muestras de frecuencia en ese dominio transformado, y no vale de nada, excepto para tener una mejor representación en frecuencia ficticia interpolando, tener el doble o el triple o el cuádruple. ¿Vale? Cuando nosotros cogemos y hacemos una transformada de Fourier de una secuencia de 14 puntos y la hago con un número potencia de 2, es simplemente porque es más cómodo calcularlo. Vale, no estoy añadiendo información. La única cantidad de puntos que necesito para reconstruir la secuencia es el mismo número de puntos. Vale, entonces, si la secuencia tiene muy poca variación, si es una forma muy alisada, por ejemplo un círculo, ¿vale? Una circunferencia, entonces es posible que, aunque esté utilizando n puntos, tengo mucha redundancia, en la transformada de Fourier voy a tener n coeficientes, pero no todos son útiles. ¿De acuerdo? Por tanto, puedo cortar la transformada de Fourier y quedarme con menos coeficientes. Es decir, puedo filtrar paso bajo la transformada de Fourier. Bien, si filtro paso bajo la transformada de Fourier, la información que no estoy utilizando para regenerar es la de alta frecuencia, pero si mi curva no tenía variaciones muy rápidas, entonces no estoy perdiendo nada. ¿Vale? Entonces, podemos reconstruir una curva S' de K con menos descriptores de Fourier que el número de puntos que tiene la curva. Por tanto, puedo llegar a tener una representación más compacta. Si tengo que guardar en un ordenador toda la curva, en vez de guardar las coordenadas de todos los puntos, puedo guardar los descriptores de Fourier que me hagan falta para reconstruir la curva hasta el nivel de precisión que requiera mi aplicación. ¿Vale? Entonces, aquí se pone un ejemplo que esta curva en general no va a ser igual a la curva original porque estoy utilizando m puntos en lugar de n. ¿Vale? Bueno, ahí estaría utilizando m más 1, ¿no? Porque empecé en 0. ¿Vale? Entonces, en ese sentido es útil. En general, no me interesan todos los detalles. Cuando yo estoy trabajando con una imagen, estoy segmentando una región
y estoy luego cogiendo el contorno, lo más probable es que ese contorno contenga un montón de ruido, y lo más probable es que ese ruido sea un ruido de alta frecuencia. Son pequeñas variaciones que por el efecto de discretización, por el efecto de errores a la hora de segmentar el objeto, pues entonces me está conteniendo unas altas frecuencias que no tienen ninguna utilidad. ¿De acuerdo? Si yo tengo un algoritmo que es capaz de, si yo me pongo así, extraer mi silueta totalmente, pues dependiendo para qué aplicación sea, todas las arrugas que tiene mi jersey que van a aparecer como alta frecuencia en el contorno, no tienen por qué interesarme, si lo único que quiero es sacar una medida del área de mi cuerpo, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues lo interesante también de utilizar los descriptores de Fourier es que podemos utilizar un montón de propiedades matemáticas que conocemos de las series de Fourier. Y nos sirven para encontrar invarianzas. Vale, ahora vamos a detenernos un poquito más en lo que significa invarianzas. Simplemente vamos a recordar las propiedades de Fourier y luego adentramos un poco en por qué es importante esto. Vale, tenemos propiedades de rotación. En este caso, si yo tengo una forma cualquiera, imaginaos mi mano, ¿vale? Mi mano segmentada tiene esta forma, ¿vale? Si la giro, la forma es la misma, pero girada. Entonces, las coordenadas no son las mismas. ¿De acuerdo? Todas las coordenadas van a cambiar de una manera que, en principio, si lo veo en el dominio XY, en el dominio del espacio, pues puede resultar difícil de visualizar. Si hago la transformada de Fourier de la secuencia compleja que corresponde a los puntos XY, resulta que las dos transformadas de Fourier van a estar relacionadas simplemente por un elevado a j tita, que es el giro que he metido. ¿Vale? Tita es el giro y simplemente he multiplicado por un elevado a j tita. Hacer esta operación de aquí, si los componemos en el dominio del espacio, multiplicar por un elevado a j tita, es una rotación, lo vamos a ver después en la siguiente parte de momentos, pero no sé si sabéis cuáles son las ecuaciones de rotación de una coordenada XY. No sé si lo tenéis que saber, es una pregunta al aire. ¿Os suena coseno, seno, menos seno, coseno? Vale, bueno, pues es lo que está aquí dentro, ¿de acuerdo? Si desarrolláramos, al multiplicar los dos números complejos, el x más ji y el coseno de tita más j seno de tita, al final me queda la parte real y la parte imaginaria, es un coseno seno y un coseno menos seno. Vale, es muy sencillo. Bueno, entonces vemos que en el dominio transformado es muy fácil hacer una rotación o visualizar una rotación. Una traslación, es decir, cuando tengo una mano aquí y en la imagen la tengo en otro sitio, vale, eso parece más sencillo, ¿no? De hecho, lo es. Una traslación es simplemente sumarle a todos los puntos una delta en el origen. ¿Vale? Es sumar simplemente un x, y a todo. ¿Vale? Por tanto, sumarle un x más ji en números complejos. Bueno, pues sumar esa delta es equivalente, sumar esa delta a todos los puntos, antes dije que era como poner una delta, la delta aparece en el dominio transformado, ¿no? Es la baja frecuencia, he añadido una cantidad constante a todas las coordenadas, por tanto, en la transformada de Fourier me aparece como una delta en origen con el mismo valor. El escalado, lo mismo, como la transformada de Fourier es una operación lineal, el escalado en general es un caso general de lo que es multiplicar por un elevado a j tita, ¿no? ¿Vale? Es decir, que si tenemos un S escalado que sea una magnitud S módulo y una fase elevado a j tita, pues entonces tenemos la descomposición entre rotación y escalado. ¿Vale? Desplazamiento. Esto significa que si mis puntos del contorno los empiezo a contar en otro sitio, es decir, que si mi punto 0 de la secuencia que conforma el contorno lo empiezo a contar en otro sitio, es como que mi secuencia lo haya rotado circularmente. ¿Vale? Entonces es un desplazamiento circular de la secuencia, porque es una secuencia que para mí tiene n puntos y es periódica. Por tanto, en el dominio de los descriptores de Fourier es multiplicar por una secuencia exponencial compleja.
¿vale? Donde aquí aparece el desplazamiento que le he aplicado a la secuencia. Por tanto, si no sé dónde tengo que empezar a contar las secuencias, si estoy haciendo una comparación de dos contornos y no sé dónde había empezado a contar una secuencia, la persona que guardó esa secuencia en una memoria mediante sus escritores de Fourier, lo único que tengo que hacer es comprobar simplemente con esta exponencial compleja cuál ha sido el desplazamiento, ¿vale? Bueno, pues vamos a pararnos un momento en lo que significa y por qué es importante el concepto de invarianzas. Cuando nosotros tenemos que hacer, y la mayoría de las veces eso es lo que tenemos que hacer, una comparación de objetos, para lo que sea, ¿vale? Una de las aplicaciones más importantes hoy en día es la búsqueda de información, ¿vale? Si yo tengo que hacer búsqueda de imágenes en Google, ¿vale? Hoy en día, ¿qué hago? Bueno, pues pongo un concepto, pongo images y ¡pum!, me salen imágenes y me salen todas las imágenes relacionadas con ese concepto. ¿Cómo lo hace Google? Bueno, no lo hace trabajando sobre la imagen, lo hace sobre los nombres de los ficheros, sobre el contexto en el que está en el fichero, muchas herramientas, pero desde luego no lo hace haciendo un estudio del contenido de la imagen, porque eso no lo haría tan rápido, ¿vale? Se está trabajando en eso, pero eso de momento es complicado. Si yo digo caballo y pongo imágenes, me van a salir un montón de imágenes de caballo, pero a lo mejor me sale otro de un tío que se llama Caballo y es muy famoso, ¿vale? Me salen muchas cosas. Si hubiera hecho un análisis del contenido de la imagen, pues solo me tendrían que salir imágenes de caballos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer internamente? Pues describir de una forma muy compacta el concepto caballo en una imagen, ¿vale? Obviamente hay muchos tipos de caballos, en muchos tipos de imágenes, con muchas posturas del caballo, con muchas iluminaciones, con muchas escalas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que conseguir? Que si yo tengo un prototipo de imagen caballo, de tal manera que en Google puede estar puesta la palabra caballo con una imagen de un caballo y con los descriptores de esa imagen del caballo. Luego tiene que ir buscando sobre todas las imágenes que hay en Internet y comparar con, bueno, estaría previamente indexado, ¿no? Ese es el truco, pero hay que indexarlo. Para indexarlo significa que tienes que ir imagen por imagen, mirando los descriptores de esa imagen y ver si se corresponden con los descriptores del caballo, ¿vale? Y así tendrías indexado pues, el concepto caballo con la imagen caballo y con todas las imágenes en las que aparece un caballo, ¿vale? ¿Dónde está la complicación? En que en el caballo puede aparecer distintas escalas. Entonces, si aparecen distintas escalas y quiero que mis descriptores sean muy parecidos, ¿qué necesito? Invarianza a escala. El caballo puede aparecer rotado en este sentido y luego, que es peor, en este sentido. Entonces necesito, para que la imagen del caballo no sea dependiente de cómo aparece el caballo, invarianza rotación, ¿vale? Rotación en todos los sentidos. Luego podría necesitar, lo más seguro, invarianza a iluminación, invarianza al color del caballo, invarianza a un montón de cosas. Entonces el concepto de invarianza es fundamental cuando estamos haciendo búsqueda de información, pero cuando estamos haciendo cualquier tipo de matching, cualquier tipo de comparación entre dos imágenes, ¿vale? En imagen médica no hay tanta variedad, pero la comparación tiene que ser perfecta. Si yo tengo dos imágenes de un paciente con 2 años de diferencia que se han tomado con un TAC en un momento y con una resonancia magnética en otro momento, los órganos internos de ese paciente, los huesos, habrán sufrido ligeras variaciones, ¿vale? Han pasado 2 años y además tengo 2 fuentes de imagen y si tengo que hacer alguna operación relacionada con ese órgano y necesito información de las 2 imágenes, tengo que hacer un matching. Entonces tengo que hacer concordar todas las partes del cuerpo entre una imagen y otra imagen. Y voy a necesitar operaciones que sean muy invariantes a pequeñas deformaciones del órgano, a pequeños cambios de escala debido a que has utilizado distintas fuentes de información, etcétera. ¿Vale? Por eso el concepto de invarianza, que lo suelto aquí así, plaf, bueno,
tiene una importancia grande, ¿no? Y luego lo vamos a volver a ver en la parte de momentos. Bueno, aquí simplemente podemos ver que es muy sencillo, a partir de los descriptores de Fourier, tener invarianza a que el objeto esté rotado o no y a saber cuándo he empezado a contar la secuencia del contorno, ¿vale? Rotación e inicio. Simplemente cogiendo el módulo del descriptor de Fourier, ¿vale? Esta parte y esta parte se va a 1. Por tanto, mi descriptor de Fourier de un contorno y del contorno rotado, y incluso habiendo empezado a contar el contorno desde otro punto, es el mismo si cojo el módulo del descriptor de Fourier, ¿vale? Si quiero que mi descriptor sea invariante a escala, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividir el propio descriptor por el módulo del descriptor, ¿vale? Y ya lo tengo invariante a escala porque la S, esa simplemente se va. Vale, estas son dos invarianzas muy sencillas. En general, las invarianzas a cambios geométricos afines son muy sencillas de conseguir. Si ya nos complicamos más la vida, pues entonces las invarianzas son, bueno, como para escribir un libro entero. Y de hecho hay libros enteros dedicados a invarianzas en imagen. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de una silueta de, bueno, un enfermo concreto de un proyecto que tuvimos. De hecho, era un proyecto relacionado con medir manchas de psoriasis en la piel. ¿Sabéis qué es la psoriasis? Bueno, una enfermedad que afecta a la piel, vale, y se ven como unas manchas negras. Bueno, el caso es que esto lo dejo aquí como ejemplo para ver que si nosotros tenemos la imagen original, vale, lo podríamos haber hecho contornos distintos. Si os fijáis, tal y como está la imagen, podríamos haber sacado un contorno, lo que es el tronco incluido la cabeza, otro contorno sería la mano izquierda, y está separado por culpa de que había un reloj, y luego otro contorno para cada pierna, una pierna y otra pierna. Vale, en vez de hacerlo así, simplemente hacemos un poco de morfología para rellenar los huecos que no nos interesaban ahora, que además se correspondían a las manchas de psoriasis, y conseguimos hacer un solo contorno. Esto simplemente para tenerlo en una sola transparencia, ¿no? Simplemente unimos el tronco con, bueno, la parte del reloj con la morfología ya se une, y las manos con las piernas hace que ya se una en un solo contorno y podemos hacer un único contorno, ¿vale? Para el tío, que es el que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, pues este es el contorno, que creo que tiene 200 y pico, no, señal original, lo pone ahí, 445 puntos. ¿Vale? O sea, si contamos el número de puntos en la imagen digital, tenemos 445. Vale, hacemos una transformada de Fourier de 512 y nos encontramos, pintando solo los primeros 25 coeficientes, porque el resto, como veis, ya prácticamente son cero, sería la parte real y la parte imaginaria del descriptor de Fourier. Entonces, como veis, comparado con la energía de los primeros coeficientes, a partir del coeficiente número 6 o 7, prácticamente son despreciables. Dependiendo de lo que qué queramos hacer con ese contorno, es muy posible que toda esta figura la pueda representar simplemente con 6 coeficientes complejos. ¿Vale? Aquí tenéis, bueno, en realidad estos, bueno, aquí hay una cierta variación, no se ve por culpa de lo grande que es el primer coeficiente, ¿no? Pero hay variación, y para ver la variación que hay en cada uno de ellos, he pintado, pues, con distinto número de coeficientes, cómo quedaría representada la silueta. De hecho, lo que acabo de decir de 6 coeficientes es un poco exagerado, ¿vale? Si regeneramos la curva con 100 coeficientes, en vez de 445, que serían los que necesitaría para regenerarla perfectamente, pues lo que tengo es esto, ¿vale? Que todavía pues se ve la forma de que tiene el pelo en la cabeza y tal, y parece que esta puede llegar suficiente para la mayoría de las aplicaciones, ¿no? Con 50 coeficientes tenemos esto, dependiendo de lo que quiera hacer. Si quiero medir la longitud de las piernas o los brazos, me llega de sobra, ¿vale? Con 25 coeficientes ya se empieza a deformar bastante, y con 10 coeficientes el pobre ha quedado un poco más representado. O sea, con 6 coeficientes aún peor.
Vale. Os mostraré otro día esto funcionando en tiempo real y cogiendo la silueta y simplificándola con distinto número de coeficientes para que veáis la utilidad que tiene. Bueno, pasamos a la segunda parte de tipos de descriptores. Si antes lo que estuvimos haciendo es describir el contorno, ahora vamos a ver cómo describiríamos regiones. ¿Vale? Entonces aquí lo que tenemos es el resultado de haber segmentado una imagen en objetos y tengo pues zonas conexas blancas sobre fondo negro. ¿Vale? Cada una de esas zonas conexas sería una región. Vale, para mí en esta definición de momentos, que es lo que vamos a ver, un poco ya los habíamos visto cuando hablamos del histograma, vamos a verlos aquí otra vez, desde un punto de vista ligeramente distinto, ahora lo explico. Yo lo que tengo es una función xy mayor o igual que 0, ¿vale? O sea que para mí lo que tengo es una región de la imagen que he segmentado previamente y es una zona, la función xy, los puntos coordenados, mayor que 0, porque considero que 0 sería el fondo y es zona que no me interesa. ¿Vale? Si cojo el contenido en gris de la imagen o en color, pues mi función xy es distinta de 1 en general, va a tener valores distintos. Entonces estas primeras ecuaciones son válidas en general, coja solo blanco sobre negro o coja el contenido de la imagen en sí. ¿Vale? Es una función real acotada y definida sobre una región finita en R. Bien, pues definimos un momento de orden P más Q, ¿vale? Esta es la definición general, con las integrales, por tanto en continua, como la doble integral de f de xy multiplicado por x elevado a p y multiplicado por y elevado a q, donde xy son las coordenadas y p y q son los órdenes del momento que quiero aplicar. ¿Vale? Y p y q son números naturales. O sea, que puedo tener momentos de orden 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿vale? 1, 2, 2, 1, 2, 2, etc. Bien, si me concentro en regiones segmentadas binarias, lo único que estoy diciendo es que f de xy, mi función esta, es igual a 1. ¿Vale? Entonces, f de xy igual a 0 para el fondo, como decíamos, y podemos, bueno, simplificar todo y hacer que mi imagen siempre tenga las coordenadas entre 0 y 1, ¿no? En realidad esto no importa, pero simplifica luego los cálculos. Vale, pues igual que teníamos en el caso de los descriptores de Fourier, tenemos aquí un teorema que demuestra que podemos reconstruir cualquier región a partir de todos sus momentos. ¿Vale? Que es este teorema de reconstrucción. El problema es que me pide un conjunto infinito de momentos. Es decir, es un teorema que está muy bien, la demostración muy bonita y tal, pero no tiene tanta utilidad práctica como tienen los descriptores de Fourier. ¿Vale? Porque me está diciendo que, a ver, en general las formas más sencillas no necesitas todos los momentos. ¿De acuerdo? No tienes por qué llegar hasta infinito, puedes parar antes. El problema es que no podemos truncar los momentos de orden superior, es decir, no puedo decir, bueno, pues a partir del momento P igual a 3 y Q igual a 5, ya no los tengo en cuenta y me quedo con los anteriores y reconstruyo. Y esa forma va a ser mejor que si utilizo el P igual a 6 y el Q igual a 4. No. O sea, no hay un orden como hay de energía, como hay en la transformada de Fourier, ¿no? Vale, entonces, digamos, es un teorema que está ahí, pero que no lo vamos a utilizar. Vale. Bueno, si simplificamos para imágenes digitales y para regiones planas, lo que estoy diciendo es que los momentos de orden P y Q simplemente es así. Sumatorio en cada una de las coordenadas x, y, de x elevado a P y elevado a Q. ¿Vale? Bueno, pues lo mismo que nos preocupamos de ver algunas transformaciones de los descriptores de Fourier que consiguen invarianza, vamos a hacer lo mismo con los momentos. ¿Vale? Bueno, pues los que vamos a ver
son las invarianzas relacionadas con la traslación, el escalado y la rotación, que son las más habituales, las más sencillas de calcular y las que me resuelven bastantes tipos de emparejamientos cuando estoy buscando. ¿Vale? El objeto puede ser más grande o más pequeño, problema de escalado o rotado o en distintas partes de la imagen. ¿Vale? Entonces, bueno, la invarianza a traslación en realidad ya la conocemos, porque es el momento centrado. ¿Vale? Si yo cojo la misma ecuación de momentos y donde está la x le pongo x menos la x media, estoy consiguiendo invarianza a traslación, porque estoy haciendo que todo el descriptor se refiera al propio objeto. Entonces, independientemente de dónde esté el objeto, como el descriptor se está refiriendo al centro de masas del objeto, entonces es una... Obviamente antes hay que encontrar el centro de masas del objeto, con lo cual digamos que estás trasladando el problema de buscar la invarianza a buscar el centro de masas del objeto. ¿Vale? Bueno, el caso es que si nosotros sustituimos en la... hacemos una traslación, estamos sustituyendo x por x más x0, ¿vale? Y entonces, para simplemente eliminar esa información, lo que hacemos es definir el momento centrado como x menos x medio elevado a p por y menos y medio elevado a q por la función xy, que en el caso de imágenes planas ya vimos que era 1, de x de y. ¿Vale? Donde x medio lo puedo calcular con los propios momentos, como el momento de orden 1, 0 partido por el momento de orden 0, 0. El momento de orden 0, 0 es el área. ¿Vale? En caso de imágenes discretas, si os vais a la ecuación anterior, si yo pongo aquí 0 y 0, aquí lo que tengo siempre es un 1. Entonces estoy sumando todas las coordenadas que están a 1 dentro del objeto, estoy sumando el área del objeto. Incluso si tiene agujeros, los agujeros no los sumo. ¿De acuerdo? Vale, entonces, bueno, pues el I medio pues es el momento de orden 0,1 dividido por el área. Vale, pues con los momentos centrados consigo invarianza a traslación. Si quiero conseguir invarianza a escalado, defino momentos normalizados con eta, ¿vale? La letra griega que tenéis ahí abajo. Bien, la idea es sencilla también. Si yo tengo un objeto que es igual que otro, pero está escalado, pues entonces lo que tengo es que cada una de las coordenadas está sufriendo un factor de escalado. ¿Vale? Por tanto, tengo una x', que es s por x, y una y', que es s por y. ¿Vale? Entonces, los momentos cambian de esta manera, o sea, mu', es decir, teniendo en cuenta las coordenadas x', va a ser igual a el factor de escala elevado a p más q más 2 por mu pq. ¿De dónde sale esto? Muy sencillo, es poner simplemente donde estaba x, sx, donde estaba x medio, sx medio. Por tanto, la s sale fuera, s elevado a p, s elevado a q, ¿vale? Ya tenemos s elevado a p más q, esto es 1. Aquí tenemos derivada de x', que es s, porque es derivada de s por x, y lo mismo con la y. Por tanto, tengo aquí un s cuadrado, y como tenía un p más q, tengo s elevado a p más q más 2, o sea, no tiene más, ¿vale? Bueno, pues si queremos definir el momento normalizado, lo que tendremos que hacer es coger el momento centrado de orden pq del nuevo objeto y dividirlo por el momento centrado de orden 0, 0 elevado a gamma, donde gamma es p más q más 2 dividido por 2. Vale, si sustituís todos esos valores, veis que lo que estáis haciendo simplemente es eliminar s. Si yo elimino s, lo que estoy haciendo es que eta' de pq, el momento normalizado, no depende de s. Vale, no hay más que sustituir ahí y veis que sale, ¿vale? Porque como ahí tenéis el mu', 0, 0, aquí me queda s al cuadrado, ¿vale? Aquí tenía un dividido por 2, me queda s elevado a p más q más 2 y arriba tenía un s elevado a p más q más 2, se van. Vale, ya tengo la definición del momento normalizado, que es independiente a el tamaño del objeto, a la escala. ¿Vale? Así se van construyendo todas las invarianzas. En realidad lo que estás haciendo es identificando qué es el parámetro
del cual quieres hacerte invariante y eliminarlo, ¿vale? Mediante combinaciones de los momentos. Bueno, la última invarianza en la que vamos a ver con detalle es la de invarianza a rotación y reflexión. Vale, una cosa es rotación y otra cosa es reflexión. Vale. En realidad es como que haces una rotación en un sentido y luego una rotación en este sentido, pero este sentido no es plano. Vale, entonces, bueno, simplemente es fácil comprobar que estos dos tipos de invarianzas las podemos conseguir mediante la multiplicación, o este tipo de transformaciones la podemos conseguir mediante la multiplicación por una matriz 2 por 2, donde estos coeficientes de aquí son cosenos y senos del ángulo por el cual se está rotado o reflejado, que es 180 grados de reflexión, ¿no? Entonces, para la rotación, lo que tenemos es que alfa y delta son coseno de tita, como comentábamos antes, y beta y gamma son seno de tita y menos seno de tita respectivamente. Vale, poner aquí seno de tita y aquí menos seno de tita, o aquí menos seno de tita, lo único que me está diciendo es que estoy considerando rotación en un sentido o en el otro, nada más. Vale, en realidad da un poco igual, es un convenio. Vale, entonces cualquier coordenada, si le hacemos una rotación mediante esa transformación, a partir del centro donde estoy considerando el objeto, pues estoy trasladando las coordenadas al ángulo correspondiente. Vale. Bueno, pues los momentos que son invariantes a cualquier tipo de transformación de estas, por tanto que serían invariantes a rotación y reflexión, son todos estos. ¿Vale? Es decir, yo tengo el momento de orden 1, 0 y de orden 0, 1, siempre es 0, por tanto es invariante y además no me da ninguna información. Se lo he puesto un poco para que vosotros os veáis por qué es 0. Vais a la anterior y veis por qué eso es 0. ¿Vale? Si realmente quiero medir si un objeto es el mismo que el otro, aunque esté rotado o no, este es el más rápido. ¿Vale? Este se llama polinomio porque estoy jugando con los momentos al cuadrado, momentos al cubo, por eso se le llama polinomio. Vale, si cojo la segunda ecuación, cojo el momento centrado de orden 2, 0 y le sumo el momento centrado de orden 0, 2 a un objeto, o sea, a lo que es los momentos de una región plana, y hago lo mismo para ese mismo objeto que esté reflejado o rotado y da exactamente el mismo número. ¿Vale? Por tanto, en mi algoritmo de búsqueda estoy diciendo este objeto es igual que este, me da igual si está rotado o no, de hecho ni siquiera estoy viendo si está rotado. ¿Vale? Es el mismo objeto y punto. ¿Vale? Y hay más combinaciones de momentos centrados que son invariantes a rotación y reflexión. ¿Vale? Simplemente ahí tenéis ejemplos, en medida que vamos aumentando. ¿Por qué se ponen más? Porque a lo mejor en un momento determinado de tu algoritmo, pues resulta que pues no tienes calculados los momentos de orden 2, 0 y sin embargo por otra operación anterior tienes calculados el 3, 0, el 1, 2, el 0, 3 y el 2, 1. Entonces, si ya los tienes calculado, como es costoso calcularlo, ¿para qué me voy a ir a una ecuación estándar que es invariante a rotación, que requiere hacer más cálculos si ya los tengo aquí? Claro, o sea que el hecho de tener más no es simplemente un juego matemático, es que realmente es útil. Bueno, si yo tengo muchas operaciones, tengo esos números guardados en memoria, ¿para qué voy a volver a repetir las operaciones, no? Vale, pues bueno, si además, aparte de invarianza a rotación y reflexión, quisiéramos invarianza a escalado, es decir, queremos que mi comparación de objetos sea invariante a escalado, rotación, reflexión y traslación ya son todos porque estamos utilizando momentos centrados, si queremos que sea invariante a todo, pues entonces sustituimos aquí donde están los momentos centrados por los momentos normalizados que definimos en la transparencia anterior como eta. ¿Vale? Entonces así conseguimos hacer comparaciones sin tener en cuenta que el mismo objeto puede estar escalado, rotado o reflejado. ¿Vale? Son costosos. Trabajar con momentos es computacionalmente costoso. Pues estás haciendo cuadrados, estás sumando todos los elementos, etcétera. Pero son bastante útiles y como cada vez nos importa menos que algo sea costoso, siempre nos va a importar, porque cuanto más potencia de cálculo tengamos,
vamos a integrar algoritmos que en su día no se podían integrar porque eran demasiado costosos. Siempre vamos a necesitar que haya más potencia de cálculo, ¿no? Vale, pues algunos de los atributos geométricos que podemos sacar a partir de las cosas que hemos ido viendo son los típicos que vais viendo aquí, ¿no? El perímetro, que lo podemos sacar a partir de la curva, es una forma de sacarlo. También vimos que lo podíamos sacar a partir de operaciones morfológicas, ¿vale? Simplemente la definición del perímetro, donde ahí tenemos las derivadas respecto a t, bueno, pues considerando t el parámetro que me está definiendo la curva, ¿no? El área, que ya vimos que era el momento de orden 0, 0. El centro de masas, que es simplemente el momento de orden 1, 0 para la X y el momento de orden 0, 1 para la Y. Y este es uno muy útil, que es la compacidad, que lo que me está diciendo es cuánto de compacto es un objeto, donde cuál es el objeto más compacto según esa definición. Fijaos que tenemos 4pi por el área del objeto dividido por el perímetro al cuadrado. Un objeto muy poco compacto es un objeto muy elongado, muy filiforme. Tiene un perímetro muy grande, pero si es muy estrechito, tiene un área muy pequeña. ¿Vale? Entonces tengo un área muy pequeña dividido por un perímetro muy grande, que además está al cuadrado, es muy poco compacto. ¿Vale? ¿Cuál es el objeto más compacto? Un círculo. ¿Vale? Y por eso se está utilizando 4pi. Porque así entonces cuando hacemos esta operación me sale, pues no sé exactamente lo que sale, ¿no? Porque sale 4pi, el área es pi r cuadrado, 4pi cuadrado por el radio al cuadrado y el perímetro es 2pi r, sale 1, ¿no? 4pi cuadrado, sí. Sale compacidad 1. Vale, con esa fórmula. Simplemente hacer la sustitución. Entonces tenemos entre 0 y 1 los objetos menos compactos y los objetos más compactos. Vale, luego también definimos radios porque es muy útil a la hora de tener el contorno de un objeto. Podemos medir las distancias mínima y máxima al contorno desde el centro de masas. Vale, es otra forma, digamos, más práctica de medir la compacidad también de un objeto. ¿Vale? Entonces, la relación R máximo, R mínimo se puede utilizar como una medida de elongación o excentricidad del objeto. ¿Vale? No es que esté limitada ahora como la compacidad entre 0 y 1, pero tengo una idea, es decir, que si yo tengo un objeto filiforme, desde el centro de masas el radio mínimo va a ser muy pequeño y el radio máximo, que no es que estés usando radio, sino que estás diciendo la distancia que hay entre el centro y el punto más lejano del contorno. ¿Vale? Entonces estoy diciendo que un objeto es muy elongado si tiene un Rmax partido por un Rmin muy grande. Bueno, estas propiedades o atributos geométricos y otras que vamos a ver en la transparencia siguiente se encuentran condensadas en MATLAB dentro de la función regionProps, que son propiedades de regiones que deberíais utilizar en el laboratorio. ¿Vale? Fijaos que regionProps parte de una imagen L, donde L, tal y como estamos utilizando la nomenclatura del MATLAB, viene de label, ¿vale? Viene del black and white label. Es lo que utiliza MATLAB, el nombre que utiliza MATLAB para describir a esa imagen en la que tengo regiones ya segmentadas, cada uno con un valor diferente, pero natural, de tal manera que el fondo en general es 0, el primer objeto que se encuentra es todo 1, el segundo objeto es todo 2, con lo cual, si yo le pido ahora propiedades geométricas de esos objetos, dependiendo de la que le pida aquí puedo hacer una lista de propiedades, ¿vale? Aquí puedo poner, por ejemplo, área, entre comillas, ¿no? Ahí tenéis unos ejemplos.
bounding box, que es el rectángulo que encierra el objeto, el centroide, que es el centro de masas del objeto, la excentricidad, que viene a ser la relación entre R máxima y R mínima, o la excentricidad de una elipse, ¿vale? Depende cómo lo haga. Ahora vamos a ver lo de las elipses. Bueno, pues entonces me devuelve esa propiedad para cada uno de los objetos de la lista. Si tiene 10 objetos encontrados, ¿vale? Están etiquetados el objeto 1, su valor de propiedad, o sus valores de propiedad, se le ha pedido más propiedades, ¿no? Y eso es como lo devuelve el MATLAB. Vamos a continuar para no perder el hilo un poquito y os dejo descansar, o os doy a elegir porque luego ya quedaría poco también. Vale, continuando un poco con las propiedades, merece especial atención la... Anda, ¿qué está pasando ahí? Está saliendo duplicada la imagen. ¿Lo veis? Qué raro. Voy a hacer una cosa a ver si así lo arreglamos. A ver si hay suerte. Sí. No sé en qué momento saltó. Hay gente esperando. Bueno, si queréis lo dejamos para que luego entren porque hay gente esperando. Lo dejamos un momento y continuamos justo aquí.
Vale, como decía, el cálculo de los parámetros de una elipse tiene especial interés, pues porque en general es bastante útil tratar de hacer corresponder una elipse, porque la elipse tiene dos parámetros y por tanto es flexible, en el sentido de que puedo hacer corresponder una elipse muy poco degenerada, como sería un círculo, a cosas más o menos circulares, y a medida que las cosas se van elongando, puedo tratar de hacerlo corresponder con una elipse que tenga más diferencia entre el eje mayor y el eje menor. Y entonces estoy describiendo de una forma muy burda objetos, pero solo con dos parámetros. Bueno, con cuatro, pues el centro, x, y, más los dos ejes mayor y menor, ¿no? Bueno, por eso estamos dedicando especial atención a recordar un poco, pues, cómo podemos describir una elipse. Bueno, la idea principal de esta transparencia es encontrar la orientación principal de la elipse. ¿Vale? Una elipse, por poco degenerada que esté, es decir, por poca diferencia que tenga entre el eje mayor y el eje menor, ya podemos darle una orientación. Cuanto más sea la diferencia entre el eje mayor y el eje menor, están haciendo cosas por la ventanita. Pues que entre. Bueno, entonces cuanto mayor sea la diferencia entre el eje mayor y el eje menor, más podemos decir, más podemos decir que tiene una cierta orientación. En el extremo opuesto tenemos un círculo, ¿vale? Un círculo no podemos darle ninguna orientación, no podemos decir que una dirección sea más importante que otra en un círculo, ¿no? Vale, entonces, a lo que se dedica esta transparencia es simplemente unas ecuaciones que en cuanto lo veis son muy sencillas. La idea es encontrar precisamente ese ángulo que describe el eje mayor respecto a un eje, pues el horizontal o el vertical. Aquí está hecho respecto al horizontal, ¿vale? Y al final resulta que lo podemos expresar en función de los momentos centrados de orden 1, 1, 2, 0 y 0, 2. ¿Vale? Es decir, que ese ángulo, si nosotros tenemos los momentos centrados del objeto, pues resulta que me dice la orientación de una elipse que tendría los mismos momentos que el objeto. O sea, no estoy diciendo que el objeto tenga que ser una elipse. ¿De acuerdo? Lo que estoy diciendo es que si calculo el ángulo de orientación o de inclinación de una elipse y resulta que me da relacionado con los momentos centrados de esa elipse, cualquier objeto que tenga los mismos momentos centrados, si así, consideraré que tiene el mismo ángulo de inclinación si yo ajusto una elipse a él. Otra cosa es que luego el objeto tenga sentido que esté ajustado por una elipse. A lo mejor el objeto que tengo, eso ya es una información a mayores que debería conseguir para ver si tiene sentido ajustar una elipse, pero es que resulta que a lo mejor el objeto que tengo es así. ¿Vale? Podría dar la casualidad de que este objeto tuviese unos momentos centrados de orden 1, 1, 2, 0 y 0, 2 muy similares a esto. Y al hacer esta operación me dice que esto tiene un ángulo de orientación pues así. Bueno, bueno, puede que no sirva para nada. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero en general, como los objetos no suelen tener unas formas muy raras, podemos encontrar mucho interés en encontrar el eje de inclinación del objeto que tenga los mismos momentos de segundo orden centrados que una elipse. Bien. La ecuación de arriba, ¿de dónde sale? Vale. Sale de aquí. Esto es un recordatorio, transparencia recordatorio, ¿no? De lo que es un momento de inercia. ¿Vale? Viene del concepto mecánico, de física, y el momento de inercia es la oposición de un objeto a ser girado respecto a un eje. Cuanto mayor momento tenga, más fuerza tengo que hacer para hacer girar el objeto respecto a ese eje. ¿Vale? El caso claro es un cilindro. Si yo pongo el eje central del cilindro, ese es el punto por el que menos me cuesta hacer girar el cilindro. Si yo ese eje lo pongo en cualquier otro sitio, puedo poner incluso así, les cuesta más mover ese cilindro, o incluso no centrarlo. Entonces hay un momento que cuesta más. ¿Vale? Entonces ese concepto es el que se lleva a la geometría. Bueno, y la fórmula, en el caso de volúmenes, es esta. ¿Vale? Tenemos
la integral de la distancia del punto, cada punto x y z, estoy barriendo todos los x y z, a ese eje, que estoy tratando de ver cuál es su momento de inercia, multiplicado, y esto tendrá su correspondencia en imagen, pero no es una densidad, por la densidad de ese punto. Por eso si el eje del cilindro pasa exactamente por el centro, pero resulta que el cilindro no tiene la masa repartida de forma uniforme, y resulta que el cilindro tiene una mitad de plomo y otra mitad de lo que sea, ¿vale? Entonces, el momento de inercia óptimo no va a ser ese, va a ser uno que esté más hacia la zona del plomo, ¿no? Por eso viene la densidad. Bueno, eso tiene una relación con imágenes, aunque nosotros no lo vamos a ver aquí, en el sentido de que yo puedo calcular momento de inercia para imágenes en vez de planas, imágenes en contenido en gris. Entonces, el contenido en gris lo podría considerar como una densidad. Pero bueno, vamos a dejarlo en que tenemos imágenes planas y que si yo tengo una elipse me interesa encontrar su eje de inclinación. ¿Vale? Y para eso utilizo la fórmula del momento de inercia. Y entonces voy a tratar de minimizar esta función de aquí, que es la suma de todas las coordenadas x, y su distancia de esa coordenada a el eje que en ese momento estoy poniendo, ¿no? Estoy tratando de minimizar, con lo cual acabaré sacando un eje, ¿no? Todos los ejes pues estarían con un determinado ángulo, ¿no? Esto, si tal, lo desarrollamos aquí en un momento. Yo voy a partir de que tengo una elipse, más o menos churreira, tengo el centro, ¿vale? Siempre vamos a partir de que conozco el centro de masas, ¿vale? Este sería el XY. Entonces lo que voy a buscar es un eje que pasando por aquí me minimice el momento de inercia, ¿vale? Vamos a poner uno cualquiera que, bueno, pues puede ser o no ser, ¿no? El que estoy buscando, este concretamente no sería, ¿vale? Por tanto, lo que tengo es, en este posible eje, bueno, ese es un eje, en el momento en que yo lo agarro tal es un eje, otra cosa es que sea el eje que me da el momento de inercia mínimo, ¿no? Entonces aquí tendré un ángulo θ, ¿vale? Y cualquier punto XY tendrá, pues, si lo refiero a esto, será el punto x menos x, y menos y, ¿vale? Este referido a este eje de coordenadas, como todo lo voy a referir a mi propio centro, pues entonces ese sería mi punto x menos x, y menos y. Bien, pues este punto de aquí, esto sería el y menos y esto sería el x menos x, yo lo que necesito es calcular esta distancia, sumar todas las distancias de todos los puntos a este posible eje y mirar si es la mínima. Bueno, minimizar esa función, ¿no? La suma de todas esas distancias. Bueno, esta distancia de aquí la puedo descomponer si me cojo y extiendo esto para acá. Vale, hay varias formas de hacer esto, ¿eh? De hecho, si lo probáis a hacer vosotros sin que yo os lo diga, seguro que lo hacéis de otra manera, ¿no? Vale. Entonces, D sería esto menos esto. ¿Y esto qué es? Es y menos y coseno de θ. Porque esto vuelve a ser θ. Entonces es y menos y menos la media coseno de θ. Vale. Y le resto esto. ¿Y esto qué es? Esto. De aquí. Y esto es x menos x seno de θ. ¿Vale? ¿Lo veis? Decidme solo sí o no. Vale. Es que yo lo veo sencillo, pero como cada vez que lo hago se me ocurre otra manera de hacerlo, pues algunas son más fáciles de ver que otras. Vale, entonces, simplemente tengo un funcional que tengo que minimizar. Además, resulta que lo puedo poner en función de unos parámetros que son A y C, A, B y C, ¿vale? Donde A es el sumatorio de x menos x al cuadrado, que es el momento centrado de orden 2, 0, ¿vale? Por tanto, ya puedo introducir aquí los momentos. El B sería el momento centrado de orden 0, 2, que es el sumatorio de y menos y al cuadrado. Simplemente luego es desarrollar, ¿no? A partir de aquí es desarrollar.
y el c, que sería el producto cruzado, x menos x y menos y, que es el momento centrado de orden 1, 1. Bueno, pues haciendo la derivada igualando a 0, me sale que θ es igual a la ecuación que hablábamos antes. Entonces me da cuál sería el eje que, pasando por el centro de masas del objeto, tiene el menor momento de inercia. ¿Vale? Entonces, simplemente, lo que estoy diciendo es que si yo tengo un objeto con una forma más o menos arbitraria, puedo definir una elipse que lo circunscribe y encontrar su eje de inclinación a partir de sus momentos de inercia. ¿Vale? A partir de una forma arbitraria puedo además definir el rectángulo circunscrito si no me preocupo de la orientación. Ese sería el menor rectángulo que encierra el objeto en orientación rectangular, que ese es el que te devuelve el MATLAB. ¿Vale? Cuando le pides al MATLAB en Region Props Minimum Bounding Box, te devuelve las coordenadas del rectángulo que circunscribe al objeto. ¿Vale? En este caso de aquí sería este rectángulo. ¿Vale? Me parece que te da esta coordenada y luego en forma rectangular, el ancho y el largo, algo así. ¿Vale? Si quieres definir el menor rectángulo circunscrito alineado con la orientación del objeto, entonces sí que deberíamos encontrar la orientación del objeto. ¿Vale? Entonces encontramos la orientación del objeto utilizando la fórmula que veíamos antes, es decir, calculando sus momentos centrados de orden 2, 0, 0, 2 y 1, 1, aplicando la fórmula anterior, encontrando el arco tangente, encontramos el ángulo y entonces cogemos, rotamos ese objeto, calculamos el minimum bounding box y rotamos las coordenadas del minimum bounding box, que es lo que se está haciendo aquí. Vale, entonces rotas, colocas el minimum bounding box y desrotas, entonces tienes una caja girada. Vale. Entonces todas esas transformaciones son sencillas utilizando los momentos. Algunas otras propiedades relacionadas con lo que acabamos de ver, pues la elipse de ajuste, que es lo que acabo de definir, la elipse cuyo momento de segundo orden es igual al del objeto. Tenemos como definición de momentos de inercia mayor y menor a partir de una elipse las que tenemos ahí. Y podríamos encontrar también, haciendo la operación contraria, en vez de utilizar el mínimo, utilizar el máximo, el momento de inercia máxima. Es decir, el eje por el cual no tiene por qué ser ortogonal al anterior, ¿de acuerdo? Es el eje por el cual costaría más mover el objeto si fuese sólido, ¿no? Vale, son simplemente ecuaciones que relacionan los momentos de inercia, ¿vale? En vez de directamente el ángulo, los momentos de inercia con los ejes de la elipse que tiene el mismo momento centrado de orden 2 que el objeto, y cómo podríamos calcular la excentricidad a partir de los momentos. Esto lo da el MATLAB, ¿vale? Lo que no sé es internamente cómo lo calcula, porque ese código no está libre, ¿no? Entonces no sé si lo calcula así o hace una aproximación. Bueno, lo lógico es que lo calcule así, porque no le cuesta tanto, son momentos sencillos de calcular, ¿vale? Y estas son aproximaciones rápidas, ¿de acuerdo? Esta sería aún más rápida, ¿vale? Bueno, simplemente ahondando un poco más en el tema de la elipse. Bueno, lo de la elipse lo hemos utilizado, bueno, lo seguimos utilizando para describir la zona de la cara correspondiente a la piel en imágenes frontales y no tan frontales. Y aquí tenéis un ejemplo de cómo a partir de encontrar un par de puntos se ajusta una elipse. En concreto, pues los puntos son el centro de la cara. Bueno, es un poco más, vale, en cuanto encuentra la cara ya ajusta una elipse a el objeto piel, ¿de acuerdo? Es decir, que lo que hay en el fondo en el procesado es encontrar la piel del sujeto cuya cara has encontrado los ojos, tal, y entonces ajustas una elipse. Es una descripción muy grosera, pero dependiendo de para qué, puede ser útil, ¿vale? En concreto, para caras se suele utilizar bastante, ¿vale? Entonces, bueno,
como veis, si se le ve el cuello y no tienes cuidado con eso, o llevas escote y tal, pues puede que la elipse salga más grande de lo normal. Si es una persona con calva como yo, la elipse sale para arriba. Entonces son cosas que luego puedes querer tener en cuenta para lo que sea, ¿no? Si se gira, la elipse cambia y se inclina, ¿vale? En general. Entonces te puede dar información, que es con cálculos sencillos, te dan una información, puede ser fiable o no, pero en general es fiable. Y si lo que estás buscando no necesita una robustez muy grande, pues puede ser simplemente una descripción, ¿vale? Aquí se está poniendo a la vez la elipse y el rectángulo circunscrito a la elipse, ¿no? ¿Vale? Bueno, aquí, bueno, se sacan más cosas, ¿no? Como que el sexo y la edad, que no la estima demasiado bien, por cierto. En esta versión le estaba poniendo entre 8 y 18 años. Bueno, es un poco largo este vídeo porque dura todo lo que duró la clase, así que... Vale, esto que vamos a ver ahora, y ya es la última parte que añadí a este temario. Bueno, lo añadí porque había que actualizarlo un poco y considero que es suficientemente importante. No es algo que quiero que apretéis las fórmulas, simplemente la idea, ¿de acuerdo? De hecho, solo puse una fórmula y es una fórmula que vais a ver que en realidad ya se vio, ya se explicó y la vamos a volver a ver también en el último tema. ¿Vale? Pero lo que quería es que os quedarais con la idea. Esta presentación, que para los que no estabais antes, esta presentación no la subí aún, la subiré después a Faitic, porque esto lo añadí ayer. ¿Vale? Bueno, pues la idea de los modelos de distribución de puntos es tener un modelo estadístico que sea capaz de describir de una forma compacta un objeto y sus variaciones en forma, cuando estas variaciones son no demasiado acusadas, por decirlo de alguna manera. Entonces, se entiende mejor con los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, las caras. Las caras todas tienen una forma muy similar, ¿vale? Obviamente, nosotros somos capaces de distinguir una persona china, caucásica, africana, por muchas cosas, sobre todo por la textura, pero también por la forma de la cara, ¿vale? Somos capaces de distinguir a niños pequeños por la textura, pero también por la forma. Es decir, hay estudios que dicen que la forma es muy importante. Y bueno, los antropólogos, o si veis la serie Bones, pues a partir de la forma del esqueleto se saca todo, ¿no? Vale, sin ver nada de la textura, porque son solo huesos. Vale, entonces la idea es que con objetos tipo caras, tipo manos, tipo órganos del cuerpo, que no son todos exactamente iguales, pero comparten una misma forma, siluetas de animales, ¿vale? Siluetas incluso de coches, ¿vale? Los coches son coches, los puedes describir de una forma más o menos similar, aunque los modelos cambien, ¿no? ¿Vale? Un coche del mismo modelo, la misma marca, obviamente es igual que otro, pero si cambias el modelo y tal, pues ya te va a cambiar. Bien. Entonces la idea es poder describir todos esos con un modelo estadístico relativamente sencillo, que lo que vamos a tener es representado una media de todas las formas y luego modos de variación, ¿vale? Eso lo vamos a ir viendo. Entonces la idea es partir de un conjunto de imágenes, por eso lo ponemos así, del mismo tipo de objeto, cuya forma la tienes descrita por puntos, ¿vale? Entonces, ¿por qué por puntos y no por siluetas? Bueno, pues porque en principio es más fácil encontrar puntos cuando tengo algunas pistas que me dicen que este punto lo puedo encontrar en mi cara y en vuestra cara. Vale, este punto también, este punto también, este punto también. Es decir, tengo unos landmarks, unos puntos como de anclaje, que si estoy haciendo un algoritmo para encontrarlos, digo, bueno, pues he encontrado la esquina izquierda del ojo derecho. Bien, pues en la otra imagen será lo mismo, por tanto, el punto está etiquetado de la misma manera. Encontrados son esos landmarks, ¿no? Entonces, bueno, si luego tienes landmarks y unes los landmarks y pones, por ejemplo, encuentro la parte izquierda de la ceja y la parte derecha de la ceja y encuentro los centros de la ceja o la parte más superior, pues entonces puedes encontrar otra serie de puntos interpolando y dices, bueno, sigue el contorno de la ceja que he encontrado y además pues le dedico 2 puntos más entre el centro de la ceja y un lateral. Vale, entonces tienes pseudo landmarks. Vale, no son puntos anatómicos en el caso de las caras,
pero puedo encontrarlos también en dos caras distintas. O las manos, ¿vale? ¿Cuáles serían los lagmas de las siluetas de las manos? Pues las puntas de los dedos y los valles, ¿vale? Serían los más lógicos, ¿vale? Pero luego también podría encontrar, más o menos, como sé que todo el mundo tiene, a no ser que lo hayan amputado, pues 3 falanges en cada dedo, pues puedo tratar de encontrar esos puntos, ¿vale? Entonces, por eso digo, bueno, si soy capaz de encontrar esos puntos, tengo una nube de puntos que tiene cierto sentido, ¿sí? Y que en una serie de imágenes esos puntos van a corresponderse a los mismos sitios. Entonces puedo sacar un modelo, ¿sí?, que los puntos no están exactamente en el mismo sitio, porque cada uno tiene su mano, su cara, etcétera, ¿vale? Pero tienen que tener alguna relación, ¿de acuerdo? Entonces sacamos estadísticas de forma, ya decimos. Vale, vamos a ver en un par de transparencias cómo haríamos eso. La idea está basada en análisis de componentes principales, que lo vimos precisamente cuando estudiamos encontrar una transformación lineal óptima para separar una mano de un fondo. Pero ahí lo estábamos viendo mirando la textura, es decir, los colores RGB. ¿Os acordáis? Vale. No quiero insistir mucho en esto porque en el último tema vamos a volver a ver PCA, ¿vale? Pero la idea es que, si os acordáis, cuando vimos el encontrar de una nube de puntos en color, lo voy a simplemente poner aquí como recordatorio, teníamos el espacio RGB y habíamos hecho un par de representaciones, me parece que era BR o también GR, ¿vale? Y teníamos pues las nubes de puntos correspondientes a las coordenadas azul y rojo de la mano y las coordenadas del fondo, ¿vale? Era algo así. Fondo, mano, ¿vale? Y lo mismo en verde, ¿vale? Entonces en realidad es un cubo, ¿eh? Pero como no lo puedo pintar en el encerado, pues pongo las nubes de puntos, es decir, tenía los datos tridimensionales de rojo, verde y azul del objeto mano y del objeto fondo. Y lo que trataba de encontrar es una combinación lineal de rojo, verde y azul, que no tenía por qué ser la de la luminancia. La luminancia tiene una combinación lineal que es 0,59 del verde, por 0,11 del azul, por 0,39 del rojo, ¿no? Bueno, pues otra combinación lineal, de tal manera que cuando proyecte los valores de RGB sobre esa combinación lineal, pues encuentro una separación óptima entre la mano y tal. Bueno, lo que me interesa en realidad es encontrar las direcciones más importantes de la variación de un conjunto de puntos en un espacio unidimensional, y eso es PCA. ¿Vale? Estoy haciendo análisis de componentes principales. O sea, ¿cuáles son las componentes de variación mayor? Entonces, cuando hago análisis de componentes principales, cojo la matriz de covarianza de los puntos y cómo se relacionan las coordenadas entre sí, calculo la matriz de covarianza de los puntos, calculo los autovalores autovectores y me queda que el autovector que tiene el autovalor mayor es el que tiene la mayor variación. ¿Vale? El siguiente tiene la segunda mayor variación y así encuentro los modos de variación mayor. ¿Vale? Simplemente como recordatorio y para entender lo que hay aquí debajo. Bien, cada conjunto de puntos entonces lo representamos por las coordenadas de todos sus elementos. Y aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Esto es una base de datos conocida que se utiliza y esto es pues una de las caras de la base de datos. Entonces tenemos desde el punto 1 en la esquina izquierda ahí de la cara sobre la oreja hasta el punto, me parece que termina en la nariz, 68. Simplemente voy dedicando un numerito a cada punto. Todas las caras, y tiene distintas posiciones, o sea, todas las fotos están tomadas simultáneamente desde distintos ángulos, es una geoda llena de cámaras. Entonces tú puedes marcar a mano, es el trabajo de chinos, marcar a mano cada uno de esos puntos para construir el modelo correspondiente a todas las caras que se hayan prestado voluntarias a este experimento, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cada cara la estoy representando como un vector. Si tengo n puntos, es un vector de dimensión 2n. ¿De acuerdo? Entonces,
mi vector de dimensión 2n está en un espacio de dimensión 2n. Entonces, cada cara es un punto en un espacio de dimensión 2n. Otra cara va a ser otro punto en ese espacio de dimensión 2n. Otra cara, otro punto. La misma cara en otro ángulo, otro punto. La misma cara sonriendo, otro punto. ¿Vale? Cada cara es un punto. Aquí tenía dimensión 3, aquí tengo dimensión 2n, no lo puedo pintar. Pero es de suponer que las caras van a ocupar una zona del espacio y se van a elongar de una manera determinada en el espacio de dimensión 2n, diferente al conjunto de puntos que forma un coche. Si cojo la silueta de un coche y pongo 68 puntos, van a estar en otro sitio distinto, porque no se parecen en nada. ¿Vale? Si pongo un florero, lo mismo, va a estar en otro sitio. Entonces la idea es encontrar de una manera automatizada cuáles son los modos de variación de esos puntos, que van a ser distintos a los de un coche o a los de tal, ¿vale? Entonces, esa es la idea, ¿de acuerdo? Yo voy a tener que el modo de variación más importante resulta que es cuando una cara gira así. Todas esas coordenadas de los puntos cambian su relación entre ellos, cambian mucho, y por tanto, un punto en el espacio de dimensión 2n que se corresponde a esta cara va a estar a una distancia relativamente grande de un punto de dimensión 2n que se corresponde a la cara media. ¿Vale? Porque cambian todos los puntos mucho. Si yo simplemente sonrío un poco y vuelvo a sacar todos los puntos, la mayoría de los puntos quedarán en el mismo sitio y solo cambian unas pocas coordenadas. Entonces el punto se mueve poco, por tanto tiene poca varianza respecto a la media. Si yo abro la boca y miro para arriba, todos los puntos cambian mucho, entonces es una varianza muy grande. Entonces, los movimientos rígidos de la cabeza aparecen con varianzas muy grandes, son los modos de variación más grandes. ¿Vale? Y los pequeños detalles, como veis aquí en el quinto modo de variación, lo que tenéis es prácticamente un movimiento de cejas. ¿Vale? Entonces tenéis cejas más juntas, cejas más arriba, que puede ser por la propia fisionomía de la persona o puede ser porque una persona se ha tomado la foto subiendo las cejas. Entonces aparece con esa forma, ¿no? Entonces, aquí no aparecen mucho movimientos hacia arriba. Si fijáis, aquí parece que esta persona mira un poco más hacia arriba que esta que mira un poco más hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque en la base de datos las imágenes que tenemos son una imagen central, imágenes con rotación izquierda-derecha y una ligerísima rotación arriba-abajo. Por eso tampoco aparece esa variación, porque no está representada. Entonces, no había puntos en el espacio de dimensión 2n para representar esa variación. Vale, entonces, ¿a qué viene todo esto cuando hablamos de descriptores de formas? Pues viene a que yo tengo una descripción sintetizada de una forma, como es una cara en este caso, mediante una media, ¿vale? Que sería la forma media después de haber cogido todas las formas ajustada. Eso se llama Procrustes, un algoritmo que viene de bueno, eso os lo contaré otro día, de un tío que hacía unas cosas muy raras, de cortar las piernas a la gente para ajustarlas a una cama y estirarlos a otros para ajustarlos a una cama. Vale. Buscar Procrustes en Wikipedia, a ver qué encontráis. Bueno, a partir de esto, bueno, es una leyenda, ¿no? A partir de este tío se dio el nombre a ajustar todas una serie de formas mediante transformaciones afines, rotaciones y escalados, ¿vale? Para conseguir una forma media. ¿Vale? Bueno, pues la forma media de ese conjunto de caras es lo único que tengo que guardar. Y luego una matriz PS, que es la matriz con los autovectores de la descomposición PCA. ¿Vale? Y eso es común a todas las caras. Entonces, ¿qué es lo que va a identificar mi cara? Los coeficientes BS. ¿De acuerdo? Igual que en la proyección, cuando estaba haciendo RGB, lo que va a representar a cada color en esa nueva proyección son 3 valores. ¿Vale? El coeficiente de proyección, perdón, un valor, el coeficiente de proyección sobre ese eje. ¿Vale? Entonces aquí, si me quedo con 5, por ejemplo, modos de variación, pues para representar la forma de una cara, utilizaré solo 5 valores, que es el valor de proyección sobre
este autovector, valor de proyección sobre este, valor de proyección sobre este, sobre este y sobre este. Lo que hemos hecho aquí, simplemente para representar esta variación, es coger la cara media, es decir, sus 68 puntos y unirlos con una rayita, ¿vale? Y coger PS sería una matriz que tiene 68 valores en una dimensión y 5 valores en la otra, ¿vale? Y BS es un vector de 5 valores que artificialmente los he puesto que varíen desde menos 2 veces el autovalor correspondiente a ese modo a 2 veces el autovalor correspondiente a ese modo. ¿Vale? Simplemente quedároslo aquí. Repito, no tengo intención de que os aprendáis esto, porque para eso tendría que dar PCA pues, con más calma, y simplemente lo he contado en 2 sitios distintos, pero como aplicación y para entender la idea, y en el último tema lo volveremos a ver con un poquito más calma, ¿vale? Ahí podréis ir hacia atrás y entender esto un poco mejor, pero lo único que me importa es que cojáis la idea. Yo no os voy a preguntar las fórmulas de PCA ni borracho de Coca-Cola, ¿vale? Aunque son bien sencillas, ¿no? Bueno, pues para terminar, tenéis aquí 2 ejemplos de ajuste de un modelo de distribución de puntos a objetos distintos, ¿vale? Aquí pues sería la cara, como veíais antes, los 68 puntos, me parece que sí, que son los 68 de antes o alguno más, y aquí a una boca. Vale, la idea en este ejemplo de aquí es que si tú eres capaz de encontrar la cara del conductor, sacar mediante, bueno, operaciones de gradiente, lo que sea, que ahora no vamos a contar, la silueta y muestrear los puntos, entonces eres capaz de ajustar, no tienes por qué buscar dónde están los ojos, dónde está la boca, porque mi modelo ya lo tiene. Entonces, si yo sé que lo que he encontrado es una cara, ajusto, y ese algoritmo de ajuste no lo vamos a ver, ajusto mi modelo, el modelo que hemos visto antes, ¿no? Representado así, mi modelo que tiene todo esto lo tiene dentro, es decir, todas las variaciones que puedo encontrar en una cara, según las he aprendido, las tiene el modelo dentro, y el modelo está formado por esa PS y la media, ¿vale? Entonces, ajusto el modelo y a partir de ahí en cada imagen soy capaz de ir ajustando el modelo porque hay pequeñas variaciones. ¿Y qué quiero encontrar? Pues si giro la cabeza, si me quedo dormido, si cierro los ojos, y todo eso se ve en la forma, ¿no? Entonces es un poco lo que vais a ver aquí si funciona. Vale, me hago el dormido, cierro los ojos, entonces ahí, bueno, aquí no bostezo, pero... Vale, entonces tú, como ya lo tienes parametrizado, sabes qué parámetros están cambiando y puedes saltar una alarma y esa persona se ha quedado dormida. O está haciendo un cambio de carril y no ha mirado ni al espejo retrovisor ni ha mirado para atrás. Puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y en esta otra de aquí, lo que interesa es tratar de mejorar el reconocimiento de habla leyendo los labios. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando a una persona le estás capturando, la boca no tiene por qué estar de frente, ¿vale? Entonces, si yo tengo un modelo de los labios, puedo tratar de ajustar el modelo aquí y luego cambiar esa boca y ponerla a la boca centrada. ¿Por qué? Porque estoy ajustando un modelo y el modelo me da la boca centrada y todas sus variaciones, ¿vale? Abriéndose, cerrándose y en otra posición. Entonces, aquí lo que veis es el resultado de la boca, tal y como se encuentra en cualquier posición, y la misma boca abriéndose y cerrándose, pero centrada. Entonces, aquí me es más fácil tratar de adivinar qué es lo que está diciendo. ¿Vale? Es una ayuda al reconocimiento. ¿Vale? Bueno, no sé si dura mucho, pero la verdad es que es todo el rato igual. Y nada más.